Bueno, pues muy buenas tardes a todo el mundo. Vamos a comenzar ahora mismo con una charla muy interesante sobre el tema del apego, y quitar y rebajar y aunque seamos conscientes siempre nos cuesta a todos. Un poco. Bueno, pues muy buenas tardes a todo el mundo. Vamos a comenzar ahora mismo con una charla muy interesante sobre el tema del apego, el apego que todos tenemos e intentamos siempre quitar y rebajar y aunque seamos conscientes siempre nos cuesta a todos un poquito llegar a conseguirlo. Así que pues nada, Saude, te doy paso, bienvenida y todo tuyo. Vale, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes, Marta. Y bueno, vamos a comenzar con esta pequeña charla. Bueno, encantada de estar como siempre con vosotros. Siempre hace falta que se organicen cosas así y sobre todo en estos tiempos. Agradecer a Marta por su esfuerzo para que estemos aquí reunidos un ratito, un momento, para mirar dentro de nosotros, para mirar dentro de aquello que nunca nos atrevemos a mirar. Primeramente, deciros que no soy creyente. Las creencias son límites y nos convierten en buen alimento para los depredadores. Entidades que ni siquiera tienen cuerpo humano. Algunas, otras sí, que viviendo en cuarta dimensión se alimentan simplemente de emociones. Como nosotros nos alimentamos de granos, de verduras o de quién sabe qué tristemente todavía. Ellos se alimentan de emociones. Entonces han desarrollado un sistema que es un sistema algo así como una trampa para ratones o trampas para lo que queráis. Este es el juego de la vida. El juego de la vida es que el plexo solar, que debería de ser el lugar de mayor evolución humana, que permite la creación y el encendido del cuerpo luminoso, que permite a la conciencia multidimensional, se convierta en nuestra esclavitud más grande. Una mente centrada en una repetición sin descanso, en circuitos de alguna forma eternos que desarrollan los juegos del ego, los juegos de la personalidad, los juegos de la dualidad. Básicamente la separación. Tú y yo estamos separados. Esta es la clave principal por la que empieza el miedo, por la que empiezan todas las demás cosas. Así que vamos allá. En el planteamiento de esa mente parásita en nuestro plexo solar, primero hemos de detener eso. ¿Cómo va a haber espiritualidad si seguimos unidos al bien y al mal? ¿Cómo va a haber espiritualidad si hay lo bueno y lo malo, el pecado y la virtud? Esos juegos impiden casi todo lo demás. Y ciertamente nos cuesta entender eso. Y seguimos creyendo que el camino es hacer el bien y alejarse del mal. No, nunca ha sido ese el camino. Ese es el camino que quieren que hagamos. Es el camino que nos lleva al sufrimiento y nos lleva al dolor. Y que nos lleva a que nuestra vida sea un desastre sobre la tierra. No, la conciencia crística es la que no distingue el bien del mal, la que ama todo lo que viene, sea lo que sea, la que permite que tú seas un asesino, pero que también permite al otro que sea un policía y al otro que sea un ser pacífico. Y así el ser humano, con todas las variantes
tiene que ir avanzando por su propio camino. ¿Será tan peligroso ser una cosa distinta que bueno? No. Nadie paga el precio más que tú mismo. Si tú juzgas que eso está mal, pues ya tienes tu propio infierno. Pero si no lo juzgaras, simplemente todos hemos pasado por allí, todos, a lo largo de la vida. Todos hemos hecho daño aún queriendo hacer el bien. De hecho, os he explicado en otras ocasiones, quien no tiene energía para encender su cuerpo luminoso, aunque desea hacer todo el bien del mundo, solo causa desastres a su alrededor. Y quien tiene una enorme energía y enciende su cuerpo luminoso, aunque ya no quiera nada, por eso lo ha encendido, solo causa bendiciones a su alrededor. Para los psicólogos son 10 años de terapia. Para la energía es un instante y ya estás allí, en el cuerpo del sueño, en el doble. Vamos a ver esto. Si hay algún problema en la vida, es este proceso de separación. Si hay algo que nos separa de la libertad, es este proceso de separación. Y eso es la mente la que lo realiza. Nadie puede entrar en el espíritu, porque espíritu significa si tú estás, Dios no está. Y si Dios está, tú no estás. La espiritualidad es un camino al suicidio. Nadie va a sobrevivir nunca. Tú no vas a sobrevivir, que significa que mientras defiendas tu apellido, tu familia, tu título, tus estudios, tus propiedades, estás muerto. Nada más que eso. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? Eso de rezar en cualquier tradición, en sánscrito, en árabe, en sánscrito, que seguramente piensan que es mejor que en castellano. No, todo es lo mismo, da igual. El sánscrito, el tibetano, el árabe, da igual. Lo que vosotros queráis. Conocemos muchas oraciones en todas las tradiciones, pero entender, nadie puede entrar en la espiritualidad mientras siga siendo yo. El yo pertenece al plexo. El soy pertenece al ser. Y eso significa que si te metes allí, tu mente tiene que pararse. Y si tu mente se para, separa tu concepción del tiempo y tu concepción de la historia. Y separa tu conocimiento también ahí en medio. ¿Quiere decir esto que ya no reconoces a nadie? ¿Que no puedes amar a nadie? No. Quiere decir que no estás apegado a nada. Pero ¿cómo no vas a poder amar? Eso no es apego. El amor es libertad. Si es apego, no es amor. Será un contrato o será cualquier otra cosa. Mientras tanto, aferrarse a los seres y a las cosas nos lleva realmente al infierno en vida. No hace falta morirse para llegar allí. Ya estamos allí. Y así la mente impide conocer el espíritu. Abrirse a lo que no tiene nombre ni forma, a lo que no tiene límites. Entonces, ¿qué hacemos aquí pensando tanto sobre Dios? ¿Y pensando tanto sobre el espíritu? El espíritu hay que vivirlo por dentro. La mente tiene que callarse. Y además, la mente no es nuestro enemigo. El ego no es nuestro enemigo. Solo es nuestro enemigo porque creemos que ellos son los enemigos. En cuanto no creemos esto, en cuanto hacemos el trabajo que hay que hacer sencillo y simple y nos abandonamos a las sensaciones, del instante la mente se calla. Y cuando la mente se calla, aparecen sensaciones internas, experiencias internas, más allá de los límites de la mente. Y por fin empezamos Saude, perdona. Es que no te escucho muy bien.
Cuando, la frase cuando la dices más bajito no te escucho muy bien. ¿Te importa subir un poquito el volumen? Vale. Gracias. Vale, no sé si me escuchas mejor ahora. Vale, no sé, es que cuando hablas más bajito, al final de las frases hablas más bajito y yo lo escucho, no se siente entrecorta o es que se escucha más bajito y no te oigo. Vale. Gracias. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de la espiritualidad? Cuando llega uno de una tradición y solo sabe repetir monótonamente versículos de la Biblia, del Corán, solo sabe repetir las escrituras en sánscrito del Bhagavad Gita. Y podemos usar todo. Nada es negativo, pero nada es libertad. La libertad implica ir más allá de mi conciencia del yo. Si no, no hay nunca espiritualidad. Lo último que quiero es complicarle la vida a alguien. Salvo que quiera complicársela y me lo pida, entonces sí soy un especialista en eso. Vamos a volver un poquito a lo nuestro. Mirad, mientras la humanidad avanza por los subplanos sexto y séptimo de la cuarta dimensión, el tiempo se acelera a toda velocidad. Se hace dramáticamente rápido y cuanto más elevas esa frecuencia, que es donde está ahora la parte consciente de la humanidad, más vives instantáneamente y muchas posibilidades al mismo tiempo. Como he comentado en otras ocasiones, que de lo que hablo tengo experiencia y conozco gente que han vivido eso. Testigos que se han fundido en la conciencia del Nagual, gente que han desaparecido en medio del camino. Se enciende el fuego interno, se siente la fusión con la naturaleza entera y con el mundo. Se va al lugar donde tú te olvidas quién eres, pierdes el cuerpo, pierdes el yo, pierdes la personalidad y hasta lo que conocemos como conciencia. Pero es eso lo que hace que por fin el espíritu que yo soy pueda manifestarse. Así que cuando nosotros buscamos algo, buscamos siempre quién soy yo. Lo jodido es que cuando lo encontramos, eso que está en el fondo, del fondo, del fondo, del fondo de lo que yo soy, está en todas partes y se lía mucho la cosa, la verdad. Por eso, todos los budistas dicen que el ser es no ser, que es anatta, no ser. Por eso los budistas dicen, cuando quieres encontrar eso que te diferencia del todo, es lo que te une a todo. Este cuerpo no pasará nunca a quinta dimensión. Por eso yo no soy este cuerpo, aunque lo amo. Yo no soy este cuerpo, ni esta mente parásita. La verdadera mente está aquí. Pertenece a la fontanela. Pertenece al lugar donde el yo soy nos habla y no donde el inconsciente colectivo nos mezcla con todo lo que hay. ¿Cómo se desarrolla ese cuerpo? Fijaros, tenemos un lado derecho y un lado izquierdo. En este caso hay que decir que el lado derecho pertenece a la parte izquierda del cerebro, que es el tonal, y el lado izquierdo pertenece a la parte derecha o silenciosa del cerebro. Cuando más estamos en contacto con el lado izquierdo, más se densifica nuestro cuerpo de ensueño. Y cuando digo que más se densifica, significa que más sólido se hace, que más podemos movernos con él en esos otros mundos, hasta el punto que cada vez más hay personas que ya viven una buena parte de su vida en el otro lado y no hacen por ir allí, sino al revés, vienen aquí. Aquel es su hogar, porque aquel es el que crea este sueño en el que estamos viviendo aquí, el otro yo que sois.
El que sois en un sueño profundo, está soñando esta vida y no al revés. No sois vosotros los que soñáis. Esto es pura ilusión. Esta matriz, sin embargo, puede saltarse rápidamente, a la altura de un brazo, por aquí encima. Y hay una hendidura que va hasta aquí atrás, más o menos. Y echados lo mismo, una hendidura que nos mete en un mundo extraño, un mundo hecho de una oscuridad infinita, en el que se abre el ojo de Dios, ese ojo que acompaña a la santidad. Eso que se dibuja con los santos, lo que hay aquí arriba, en la nuca, está ahí arriba, donde puede hacerse una verdadera creación. Puede convocarse a los amigos, puede crearse una familia, puede establecerse un vínculo. Es ahí donde tenemos nuestro hogar. Y eso sueña esto que estamos viviendo aquí. Y cuando cambiamos algo allí, cambia algo aquí. Los viejos chamanes creaban su contacto con la magia allí y la repetían luego aquí y se reproducía aquí. Os decía, el tiempo se acelera enormemente. Por eso, cada vez es más importante que podamos vivir un presente vivo, que podamos descansar en el centro de nuestro ser. Si no paramos el mundo a la velocidad que va y si no descansamos en nuestro interior, el mundo nos arrastra. Es como un verdadero tsunami que nos lleva por delante. Y por eso siempre hemos de estar en contacto con ese mundo. Ese punto de silencio, ese punto de total calma a nuestro alrededor. ¿Y cómo se logra eso? Cuando perdemos la sensación del cuerpo. Todo empieza allí. Sin perder la sensación del cuerpo, ni podéis ensoñar, ni podéis meditar, ni ninguna cosa. Porque una cosa es hacer gimnasia mental, repetir un mantra o hacer alguna técnica, y otra cosa es meditar, que significa desaparecer, que significa entrar en el camino del samadhi, de la unión con las cosas. Satori, no tiempo. El samadhi es el no espacio, la totalidad. Entonces, es ese juego que tenemos. Tenemos que empezar a caminar de una forma distinta, entender que están llegando programas que vienen a nuestro plexo solar cuando la mente se ha callado. Este cuerpo no pasará a la quinta dimensión, tampoco las tarjetas, ni los ordenadores, ni los tornillos, nada de eso puede pasar a quinta dimensión. Para llegar a quinta dimensión hay que tener una conciencia multidimensional y hay que haber ido más allá de la dualidad. ¿Cómo vas a ir más allá de la dualidad si nuestra mente no se calla? Si la mente parásita, no dejamos de alimentarla con los recuerdos, los rencores. Este me hizo, aquel me hizo, lo que yo pienso. Basta ya de historia personal, basta ya. No sirve para nada. Las emociones no sirven para nada, salvo que las estemos reprimiendo, que sirven para menos. El sentimiento sirve. El sentimiento pertenece al presente, alimenta al ser. Las emociones alimentan al ego, al pasado, que significa que vivimos algo a través del recuerdo que tenemos de aquello que pasó. La sombra es eso. La sombra, cuando nosotros la amamos, es una amiga maravillosa. La sombra no es solo la sombra oscura, es también la sombra dorada. Son nuestros dones, son la divinidad que somos. Las cosas más maravillosas están allí, en el lugar en donde no queremos mirar, que suelo llamar el cuarto de los trastos. La sombra
Es una perfecta amiga. Ahora, si la rechazas, si la dejas a un lado, se transforma y te sacará los dientes. Y más en estos tiempos. Se nos va a lanzar al cuello directamente. A través de pesadillas, a través de descontroles emocionales negativos, a través de brotes psicóticos, brotes mentales, enfermedades, accidentes. Y así es como la sombra actúa. Cuando no queréis escucharla, os ataca. Y por eso os he explicado en otras ocasiones que si le preguntáis a la enfermedad, al cáncer, ¿y tú quién eres?, te va a contestar o te va a decir, soy tu mala leche y te voy a matar. ¿Y por qué me vas a matar? Porque a mí nunca me has dejado salir. Cada vez hay más personas sintiendo un fuego dentro que no pueden parar. Cada vez hay más personas teniendo viajes más allá del cuerpo, teniendo ensoñaciones conscientes. Cada vez hay más personas en una circunstancia de una enfermedad sin energía, en una circunstancia de una separación, en una circunstancia de la muerte de un ser querido. Y es cuando se les detiene el mundo y tienen experiencias importantes. Cada vez esto es más universal. Eso es lo magnífico de ahora. Nadie puede hacer esto por ti. Y desde luego no debéis nunca caminar a través de la entrega de vuestro poder. La clave es esta. En quinta dimensión, tú tienes que ser absolutamente autónomo, regir totalmente tu vida. Allí no puede haber tiranos y no puede haber víctimas. Y si los hay, es que no estás allí. Si entregáis vuestro poder a un ser por encima de vosotros, solo sois carne para depredadores o alimento para depredadores. Además de la limitación mental que eso implica. Así que quiero matizar esto. Hablo tanto de Jesús como de la Virgen, como si estamos hablando de extraterrestres, pleiadianos, arturianos, o estáis hablando de grandes gurús o maestros. Ni un solo ser del universo es más grande que tu yo soy. Ni un solo ser puede ponerse por encima de la presencia yo soy. En cuanto lo hacéis, sois solamente esclavos. Y entonces por fin se entienden las cosas. ¿Significa que ninguno de estos seres existe? No, no estoy diciendo eso. Significa que de alguna forma hay una energía llamada el demiurgo que se alimenta de dos cosas, los seres de luz y los seres de oscuridad. Para unos, la luz y para otros es la oscuridad. Y come de los dos sin ningún problema. Ha inventado la dualidad y la ha puesto ahí delante. Entonces los malos son malísimos y tú te vuelves bueno y ya. Aunque cada vez comen menos, porque cada vez hay más gente despierta. Pero sobre todo, cada vez hay menos fanáticos. Los pocos que hay, pues ya veis cómo cantan y hacen chorrear los telediarios cada día. No entreguéis vuestro poder. No entreguéis vuestro poder. Alguien alguna vez me ha preguntado, ¿pero tú no eres creyente? No, yo no soy creyente. Es mejor no ser creyente que ser creyente. Lo de mejor o peor no lo entiendo muy bien. Lo que sí sé es que el que no es creyente y asume la responsabilidad de su camino interior puede conectar con la totalidad. Y quien es creyente lleva un camino del vecino que no sirve. Jesús no dijo, yo soy vuestro gurú, o yo soy vuestro maestro, y yo estoy aquí, y ustedes estáis aquí abajo. Eso no. Por tanto, y aunque habrá personas que necesiten entregar su poder a alguien
para poder salir un poco del lodo en el que se encuentra. Pero eso solo es una técnica temporal y limitada. La clave del camino interior es siempre la misma. Empezar a confiar en el Dios, diosa que sois. Empezar a entender que no estáis separados de nada. Pero, ¿cómo lo vais a entender si no vivís el ver? Tenemos que ver. ¿Y ver qué es? Ver no es pensar. Ver no es hacer terapias. Ver es entender que hay energías a vuestro alrededor y qué relaciones tienen con los demás y con las líneas del mundo y con los filamentos del mundo real. Y cuando veis eso, hay una vocecita que os dice lo que estáis viendo y esa vocecita la tenemos todos. El mundo no es tan inasequible como parece. Lo primero que tenemos delante es abrazar vuestra sombra, vuestros miedos, lo que tenemos pospuesto, no tener rencores, no tener problemas con gentes en nuestra historia, en nuestra vida, equilibrar los miedos, afrontar por fin esas cosas, ser capaces de entender que si nosotros rechazamos a medio pueblo de insectos y los metemos en el cuarto de los trastos, cuando abrimos la puerta, pues empiezan a salir y saltan escorpiones, gusanos, cucarachas, serpientes, incluso mamíferos, ratones, murciélagos, y luego volvemos otra vez y vuelven a salir. Chinches, hormigas, garrapatas, y claro, teníais medio cuarto de los trastos solo con los insectos que habíais rechazado. Cada vez que rechazáis algo, le dais poder. Así que ahora os están esperando al otro lado. Hasta el día que no sepáis hacer las paces con ellos, lo tenéis muy mal. Y luego decimos, pero si es que yo soy muy espiritual. ¿Cuántos insectos tenéis allí? ¿Cuántos bichos tenéis allí? Jolín, si es que tenéis una cuarta parte del cuarto de los trastos solo de insectos. Imaginaros ahora si hablamos de las emociones, de las pesadillas, si hablamos de la relación con el cuerpo, de la libertad sexual. Imaginaos. Así que, por favor, aligeremos. Y la vida nos está enseñando a aligerar. Y las crisis también. Benditas crisis que nos ponen delante de la necesidad de vivir con poco, de poner en duda algo que era incomprensible hace 10 años. El guerrero nunca está solo. El guerrero nunca se siente abandonado. El guerrero siempre está junto a su amor más grande, nuestra Madre Tierra, la Tonantzin, la Pachamama, la Mamacocha, Gaia, como queráis llamarlo. Ese es el amor más grande. Por ella estamos aquí. Oímos su gemido y dijimos, venga, vamos allá. Ella es un ser trascendente. Quizá no nos necesite, pero somos su espíritu andando por los caminos. Pero nosotros sí la necesitamos a ella, porque lo increíble es que ese mundo de oscuridad unificada que se convierte en una luz poderosísima, la luz de la ascensión, tiene que ver con ella. Está dentro de su cuerpo. Pero todos nosotros, ella y nosotros. No somos un cuerpo, somos un conjunto de cuerpos y una conciencia. Así que ahora estamos en este cuerpo, con esta conciencia. Y luego estamos en un cuerpo sutil con la misma conciencia. Y luego en un cuerpo más sutil con la misma conciencia. Y la conciencia no cambia, los cuerpos sí. Cambiamos de triciclo a la bici del ciclista, al helicóptero. Hay muchos cuerpos, pero la conciencia no cambia. Y eso es lo importante, entender que la Tierra es lo mismo. No vamos a otra Tierra,
La tierra de quinta dimensión siempre ha estado aquí. Tenemos libertad en el camino, pero tenemos que conquistarla. Primero, desconectar algo que nos han puesto aquí, a la altura del plexo solar. Por eso nos duele tanto. Esquizos, frenos, roto en el diafragma. Este es un centro que por eso se llama el plexo solar. ¿Por qué se ha usado un centro con el nombre solar? Porque es aquí de donde surge la envoltura luminosa que permite alcanzar otras realidades. Vamos a verlo de esta manera. Mirad. Desde el centro angélico hasta la estrella del alma, más o menos desde aquí hasta aquí, vivimos los diferentes cuerpos que tenemos en nosotros. Y desde la conciencia estelar para arriba, de aquí para allá, más arriba, vivimos las multidimensiones. Y desde aquí, más arriba, los cuerpos sutiles y las dimensiones que están disponibles para nosotros. Y eso es asequible a cualquier ser humano. La primera cosa sería abrir un poco la conciencia y empezar a entender que no puedes seguir con esta carga de la sombra. Pero la sombra es el primer paso. La sombra no puede ser un camino donde nos quedemos allí metidos. ¿Cómo es posible si no hacemos recapitulación, rememoración o las 1000 técnicas que hay para remover el pasado? ¿Pero para qué lo hacemos? ¿Para recordar mejor qué putadas nos hicieron de niños? No. Las hacemos para no tener pasado. A ver si lo entendemos, por favor. Porque si no es que solo recordamos cada vez más y más, al final tengo líos con esa misma persona y no es así. Si tenéis algún problema con una sola persona de vuestro pasado, ya podéis limpiar ese tema emocional, devolverle las emociones que os dejó, traer las emociones que le habéis dejado y ya no hay más historia. Eso es recapitular, acabar con el pasado. Y cree uno que recapitular realmente es acordarse de una experiencia que tuviste a los 7 años, una semana antes de tu cumpleaños. No. La verdadera recapitulación tradicional es esta. Es estar en el vientre de la madre y sentir cuando llega el espíritu y salir y sacar la cabeza y ver claramente qué sentiste. Y en el primer mes de vida saber cómo te comunicabas internamente con la mujer que te abrazaba. Y cómo lo que te gustaba es estar con esa persona a la que le veías los ojos llenos de luz y le veías el corazón abierto. Y lo que recuerdas perfectamente. Hasta los 4 años tenemos un cuerpo que es uno con todas las cosas, pero desde los 4 días y al día anterior a nacer, y el mismo día y el mismo momento, ya tenemos unas impresiones perfectas, porque ni siquiera se acaba de separar aún de la totalidad. Y nosotros creemos que recapitular es recordar que a los 21 años nos pasó X cosa, que a los 7 me pasó yo que sé qué historia. Una recapitulación verdadera, tradicional, antigua, es entender todo lo que hemos hecho sobre la Tierra. Y el día en que tú puedes sonreír a la desgracia y ver las cargas que te has quitado de encima al soltar y entender
que tu padre está mejor en el otro lado que aquí. Y saber que además, que en cuanto estás llorando y estás en esa energía, lo único que haces es estropear ese vínculo, que significa que tienes un aliado en el otro lado y que tienes que hablar con él cada día, pues en esos momentos vivimos con todo y sin embargo sonreímos. Pero al final, ¿cuál es la clave? La clave siempre ha sido la misma. Carpe diem, aprovecha el instante, trabaja ahora, sé consciente ahora, no esperes a la tarde a sentarte a meditar, o no esperes a mañana, no sirve para nada, ahora. ¿Cómo puedes ser consciente en este instante? Y dejar todo lo que te rodea a un lado y poder encauzar las cosas sin meter la cabeza. ¿Creéis que no se puede hablar sin pensar? Tenemos que desarrollar el testigo. Así es como... A ver, vamos a hablar un poco del testigo. Hay en nosotros una conciencia más allá de la mente. Cuando nos situamos más o menos de aquí y aquí, detrás de nosotros y encima, hay un testigo. Y podemos ver cómo el río pasa y lleva cosas flotando, hojas, ramas, quién sabe qué más. E incluso a veces mueve las piedras del fondo. Situarse allí, aquí más o menos, y dejar que la mente piense es darse cuenta. Primero que todo, visualizamos y pensamos visualmente. De alguna forma, esa mente viene de aquí, más o menos de aquí, de la altura del plexo solar. Ese es el inconsciente colectivo. Esa energía sube hacia lo alto y esa es la mente parásita que está en nosotros. Y luego está también el consciente colectivo y el tonal de los tiempos. Que más o menos que llega por aquí y por aquí, entre la cabeza y la garganta. El lorito interno es el que habla. Cuando nosotros somos testigos, vemos que los pensamientos que vienen desde aquí, desde el plexo, son enloquecedores, porque esto es el inconsciente, y el inconsciente de la humanidad no está hecho de humanos o para humanos solo. De repente somos una chispa de aire, una gota de agua en una cascada, una piedra que da vueltas. Pero, ¿cómo es posible que yo piense esto? No, tú no piensas, la mente te piensa. Tú no eres ni un ser humano hasta que esa mente no se calle. Mientras esa mente actúe, tú no tienes nada que reencarnar. Reencarnar significa que reencarnan tus momentos de totalidad, en que esa mente se ha desconectado. Y siempre tenemos momentos de esos en nuestra infancia. Recordar esos instantes es volver a traerlos aquí. Por eso son los instantes en que fuimos uno con todas las cosas. Y todos tenemos experiencias de ese tipo. Lo que tenemos que lograr no está en el futuro, sin conseguir. Es lo que conseguimos a los 5, a los 7, a los 9 y a los 11 años. Un día ante un paisaje, o cogiéndole la mano a un amiguito, o ante una mascota que nos quedamos maravillados, o ante una situación sencilla que se convirtió en algo maravilloso. Ya hemos pasado por eso. Eso es lo que hay que hacer. Que reviva aquí. Y eso es lo que hemos de hacer. Bueno, pues cuando miramos esa mente
vienen cosas que ni siquiera son humanas. Luego está el lorito interno, que habla de las cosas diarias o sin sentido. Salir de allí es ponernos en el lugar de la conciencia y es empezar a permitir que el espíritu descienda sobre nosotros. Para aquellas personas que son creyentes, se crean los ángeles y se crean una serie de entidades que ni siquiera han pasado por la tierra para devorar vuestra energía. Para los que no son creyentes, se crean, yo qué sé, los maestros ascendidos, o para los más modernos, se crean quizá extraterrestres. Y todos ellos, cuando exigen que tú les entregues tu energía, que les pongas tu vida a su disposición, son puramente demoníacos y devoradores todos. Lo cual no significa que no se utilice algún nombre de seres que existen en la realidad, pero que nunca actúan de esa manera. Solo hay una solución: desconectar. Mientras tanto, el tema es: no se negocia nunca con el otro lado. Para conseguir poderes, jamás, jamás. Eso hay que entenderlo. Eso solo lo hacen los grandes grupos. Esto no es alimenticio para este lado ni para el otro. Es solo alimenticio para ellos. Jamás se negocia con el otro lado. Así que hay que entrar allí sabiendo que es un mundo pegajoso, que nos van a seducir de 1000 maneras y hay que salir incólumes de allí. Y ese es un desafío importante, porque nos hace ver este mundo con una perspectiva que solo allí podemos ver. Si pudiéramos movernos entre las dimensiones fácilmente, pues esto no haría falta, pero todavía es necesario. La dimensión de yo soy el mejor. Tú eres el peor, mi Dios es el único Dios, eso es pura basura. Y ya veis cómo está el mundo con esas cosas. No se puede elegir el espíritu. El espíritu es para todos por igual. Nada puede ser distinto entre unos y otros, o si no, no es espiritual. Nos pertenece a todos. Nadie puede otorgarse estas cosas. Así que recordad vuestro ser multidimensional. Y lo primero es mentalizarnos que existe algo como eso. Antes de eso, nada es posible. Si no, no podemos empezar. Y me diréis, pero esto solo lo hacen las personas especiales. No, esto no lo hace nadie excepcional. Lo pueden hacer personas absolutamente ordinarias que simplemente deciden hacerlo. No es un momento para estar todo el día tumbados en la hamaca, o por lo menos no es momento para estar en la hamaca interna. En la de fuera igual podemos estar un rato tumbados. Nada más que gracias por vuestra atención. Yo creo que sería mejor que pudiéramos dialogar un poco más en vez de seguir con la charla. Así que vamos a intentar que cualquier cosa que os haya chocado o que os haya llamado la atención, cualquier cosa, vamos, que podéis hablar de todo. O si os han chocado muchas cosas, pues de una en una, por favor. Y así vamos hablando.
En un caso que uno tenga un pacto o una deuda con un ser de esto oscuro o deidad, ¿qué se puede hacer en ese caso? Vale. En esos casos, a ver, lo importante es hacer alguna recapitulación para poder llegar a ese punto, a ese momento en el que nosotros fuimos conscientes de que hicimos ese pacto para poderlo deshacer, ¿vale? Eso es lo importante. Una vez de que eso se deshaga, que se corten esos lazos, esos vínculos, las cosas tendrían, en principio, se tienen que cambiar. Y es así de sencillo, nada más, es el recapitular. O sea, no hay ninguna fórmula como para cortar eso, solamente recordar el hecho. A ver, es que recapitular no es solamente el recordar. Recapitular es llegar. Al principio sí que se necesita recordar. Necesitamos, para hacer la recapitulación, necesitamos volver a recordar, pero incluso los olores, los colores, todo lo que había en esos momentos a nuestro alrededor. Se hacen una serie de respiraciones, depende del tipo de pacto que se haya hecho, yo qué sé, porque hay pactos que se hacen, por ejemplo, cuando somos niños, porque cuando somos niños tenemos tanta fuerza, tanto poder, que, por ejemplo, cuando uno es niño y al niño le dicen, es que lloras mucho. Entonces el niño de pequeño pues se hace una promesa y dice, pues yo no vuelvo a llorar. Vale, a lo mejor hasta ese momento al niño le ha servido. El problema es cuando ese niño llega a los 30 años y no ha vuelto a llorar. Y ese problema se sigue agravando y luego se convierte en una angina de pecho. Ese es el problema. Entonces, lo que uno tiene que hacer es deshacer todo eso haciendo trabajos de recapitulación, respiraciones, para poder deshacer esos vínculos, esos lazos con esos momentos. Ya, si estamos hablando de seres, eso ya es otra cosa, porque esos ya se han hecho, eso ya es una cosa que has hecho a lo mejor en sueños o cuando, bueno, muchas veces se dice, ¿no? Es que el niño tiene un amigo imaginario, ¿no? Ahí sí que hay seres presentes. Y entonces ahí se tiene que hacer, dependiendo pues vamos a llamarlo así, de la gravedad del asunto, se hacen trabajos, ¿no? Pero se pueden hacer trabajos a distancia y se pueden hacer trabajos sobre todo de respiración con la persona, ¿no? Para hacer, cortar esos lazos que le están uniendo a ese ser que se está alimentando de esa persona, principalmente. Ya. Ok. Gracias. Hola, buenas tardes. Que he entrado tarde. ¿Podría repetir cómo se hace la recapitulación? Hola, buenas tardes, Ana. Ana María, sí. Bueno, a ver, la recapitulación hay varias, las formas que yo trabajo son 13 vías de recapitulación, 13 formas de recapitular. A veces hay gente que no está hecha para este camino. Hay otras personas que sí, porque, a ver, yo siempre comento, siempre lo digo, este es un camino complicado, no es un camino de rosas. Las primeras recapitulaciones, pues bueno, se pueden hacer con un bolígrafo, un papel y un lápiz, puedes empezar a hacerlas. Es como para empezar a tomar una toma de contacto con esas recapitulaciones. Se hacen, por ejemplo, también trabajos con la respiración, en donde puedes estar horas y horas respirando, recapitulando, yo que sé, a tu madre, a tu padre. Yo siempre recomiendo que empecemos por las personas que nos rodeaban cuando éramos pequeños, hermanos, padres, madres, abuelos, que principalmente son de los que nosotros nos hemos impregnado, ¿no? También se pueden hacer trabajos con el temazcal, por ejemplo, se hacen trabajos en cabañas de oscuridad. O sea, hay muchas formas de recapitular.
Nosotros en la escuela en Eurécate hemos empezado a hacer algún trabajo de recapitulación, hemos empezado por el principio, por lo más básico, y poco a poco vamos a ir subiendo vamos a llamar de nivel o de dificultad. Hemos empezado, pues bueno, con algún trabajo escribiendo, coges un papel y escribes, ¿no? A la persona o el acontecimiento que quieras recapitular, ¿no? Y bueno, y empiezas a escribir hasta que de repente empiezas a mirar, o sea, la clave de ese trabajo es que no interfiera tu mente. Es escribir sin parar. No puedes permitir que interfiera la mente. ¿Por qué? Porque la mente, una vez que interfiere, la mente te hace recordar cosas que no son así realmente. Nosotros cuando somos, bueno, yo siempre doy el típico ejemplo de, bueno, había una persona que siempre venía y me decía, no, es que llevaba, yo qué sé, 20 años, que no se llevaba con su madre, porque decía que es que su madre era una cabrona, una no sé cuánto, una no sé qué, una tal por cual. Y no se hablaban, que porque su madre tenía muy mala leche. Y entonces un día, pues haciendo un trabajo de respiración, viene aquella persona y me dice, vaya tela, dice, si es que ahora me doy cuenta que mi madre no tenía tan mala leche. Ella recordaba a su madre que tenía mala leche porque cuando esa persona tenía 3 años, pues como todos, a los 3 años somos muy traviesos. Esa niña quiso tirar de un mantel que estaba un mantel en la mesa y la mesa estaba llena pues con vasos de cristal, platos y todo. Y la niña lo quiso tirar, la madre lo que hizo de manera instintiva pues le pegó un grito, le dio una voz. Y claro, la niña, en vez de observar todo aquello de que había los vasos, que se podía hacer daño, la niña se quedó con el grito. Y la niña creció con eso, de que mi madre tiene muy mala hostia. Entonces, ese es el típico ejemplo que tenemos y que cuando nosotros recapitulamos, realmente nos damos cuenta que las cosas, que las cosas que recordamos no son del todo así. Y que muchas veces le echamos la culpa a cosas o a personas que nuestra mente las ha cambiado a nuestro favor, normalmente, ¿no? Y esto vale tanto para el que se siente herido o el que es víctima, como el verdugo también, ¿no? Y por eso siempre digo que la recapitulación es un trabajo muy poderoso, en el cual tú devuelves toda esa mala leche. Por ejemplo, si yo siempre, hay personas que dicen, es que yo tengo muy mala leche. No es que tú tengas mala leche. Esa mala leche era de tu madre o era de tu padre, que tú la has absorbido y la has hecho tuya. Y una vez que tú la devuelves esa mala leche, empiezas a ser, pues, Ana María, lo que es Ana María, y esa mala leche se ha ido. Y bueno, de recapitulación te podría hablar muchísimo, ¿no? Pero más o menos en resumido. Sí, es que mira, perdona, hay una forma, bueno, al decir respirar, yo te voy a decir si esto es una recapitulación. Coges aire, gira la cabeza hacia la izquierda, coges aire, te vas a la derecha y luego la vuelves a girar y recuerda ese momento. ¿Esa es una recapitulación? Exactamente, esa es una, bueno, le llaman recapitulación tolteca. Tolteca. Sí, es una recapitulación que, bueno, eso para hacerlo requiere bastantes horas para hacerlo, no es de que me siento un ratito y ya lo termino. Es un trabajo en el que yo suelo recomendar que haya alguien que no esté sola, que haya alguien que te pueda ver, porque una vez que empiezas, tú ya no puedes controlar. Y entonces, sí, ese tipo de recapitulación también es bueno. Muchísimas gracias. Vale. Y en un caso, hija... Lo típico de, que yo creo que a muchos nos habrá pasado, que sentimos que alguien ha abusado de nosotros, pues el típico jefe que a lo mejor abusa o
hasta a lo mejor la compañía de teléfonos que nos cobra algo que no hay que cobrar, y todas estas cosas que se te quedan ahí como enquistadas, en este caso, ¿cómo lo devuelves o cómo lo recapitulas? ¿Cómo hacer las paces? Porque ya pasó y a lo mejor ya ni siquiera tienes ese jefe, no tienes cómo solucionar. No importa, no importa. A veces, bueno, muchas veces viene la gente y me dicen, no, es que mi padre ya ha muerto, ¿no? No importa, no importa, aunque ya no esté en este plano, no importa. Lo importante es que tú puedas devolver esas energías que no son tuyas, que las puedas devolver a esa persona. A ver, depende de la gravedad. No es lo mismo, por ejemplo, yo qué sé, lo que me dices, la compañía de teléfono, pues que ha abusado de mí. Pues bueno, si es la compañía de teléfono, pues a ver, sentándote a escribir, por ejemplo, y escribes pues 10, 15 hojas, ¿no? Y empiezas a escribir, eso sí, sin que entre la mente, ¿no? De por medio. Si es un caso, vamos a llamar de... Bueno, en tu caso tú decías abuso de autoridad, pero si es algo más grave, por ejemplo, abuso de uno de los padres o abuso de uno de los hermanos o de alguien de la familia, ahí sí que yo recomiendo hacer más trabajos. Por ejemplo, se hacen trabajos con el temazcal, se hacen trabajos de respiración, como el que se mencionaba antes, se hacen más trabajos de manera más intensa para que puedas ir devolviendo todos esos filamentos que no te pertenecen. Todo depende de la gravedad del asunto. Si es algo, eso, la compañía de teléfonos, pues eso lo puedes hacer tú misma en casa. Hay recapitulaciones que se hacen, por ejemplo, con los árboles. Se está toda una noche trabajando, una persona está allí con un árbol y se hacen limpiezas también de todo el cuerpo. Pero todo esto depende de la gravedad de tu tema, ¿no? Mientras más grave, pues más trabajo se tienen que hacer, más trabajo sobre todo de respiración. Respiración, el primer trabajo que podría ser es el que comento de escribir, ¿no? Para empezar a traer cosas, y una vez que ya las tienes presentes, pues bueno, ya puedes continuar haciendo los trabajos. Gracias. Ajo. Hola, buenas tardes, Audé. Hola, buenas tardes, Buenas Marimar. tardes. Bueno, yo tendría 1000 preguntas para hacerte, pero de momento lo voy a dejar en 2, hija. A ver, el tema de desconectar, ¿no? Hablamos mucho de desconectar. A mí a veces me gustaría saber ese cómo desconectar, porque cuando tienes una vida, ¿no? Con, yo qué sé, voy a poner 7 millones de obligaciones, intentas trabajar profundo, ¿no? Todo lo que puedes, pero hay veces que dices, ¿cómo se desconecta realmente? ¿Sabes? ¿Cómo paro todo esto? ¿Cómo paro mi mente? ¿Sabes? O sea, no sé, es muy genérica igual la pregunta, pero... Vale, bueno, a ver, una de las cosas que se suele recomendar mucho es hacer trabajos con las crillas, trabajos de meditación. Incluso puedes desconectar cuando estés hasta lavando platos, ¿no? Por ejemplo, se puede empezar para desconectar ese lorito, pues repitiendo un mantra. O sea, da igual, o sea, o vas repitiendo yo soy, por ejemplo, a cada momento, sin parar, ¿no? Al principio, la mente, porque el ego te va a jugar muy malas pasadas, la mente te va a decir, o ese lorito te va a empezar a decir, pero a ver, pero ¿tú qué estás diciendo? ¿Tú qué estás repitiendo? ¿Y esto para qué sirve? Va a empezar a juzgar, ¿no? Y la idea es de que tú logres traspasar esa barrera de ese lorito, y después de que hayas repetido, yo qué sé, 108.000 veces el yo soy, un día descubrirás de que por fin has podido callar a ese lorito, ¿no? La cosa es empezar. O cuando vas caminando, paseando a los perros, en vez de vas viendo, por ejemplo, vas viendo a la gente, pues eso, vas repitiendo el mantra, ¿no? Sin que la cabeza entre pensando de, oye, ese cómo va vestido, ese cómo lleva el perro, o yo qué sé, o los zapatos que lleva. Es empezar por esas pequeñas cosas, ¿no? Incluso ser conscientes cuando estamos comiendo también, el estar masticando la comida, estar en conciencia, estar viviendo el momento presente sin tener que irnos al futuro ni al pasado, porque
vamos, si observáis, la mayor parte del tiempo estamos en el futuro y en el pasado, pensando planes a futuro, lo que voy a hacer mañana, lo que tengo que hacer o lo que me pasó hace 4 o 20 años. Entonces, yo creo que lo mejor es empezar por esas pequeñas cosas, por un mantra, el repetir el yo soy a cada momento, incluso el que te sientes y simplemente observar, por ejemplo, en la naturaleza, un árbol, o sea, intentar recordar esos momentos que tú tenías de tu infancia en donde, bueno, no existían esos millones de ocupaciones que tenías y que simplemente vivías el momento presente. Y eso es una muy buena manera de empezar. Y ya luego, pues bueno, puedes ir haciendo trabajos. Muy bien, gracias. Gracias. Y otra pregunta que siempre, con el bien y el mal, siempre me trae un poco de cabeza, ¿no? El no juzgar, no hacer la crítica, pero por poner un ejemplo así muy visual y muy claro, yo veo a alguien que está en ese momento que va a agredir a otra persona y le veo que le agrede, que le pega, que le intenta matar. ¿Cómo me tengo que tomar eso? Porque a mí lo del bien y el mal, en cómo observarlo y cómo integrarlo, me tiene un poco confundida, ¿sabes? A ver, obviamente si estamos delante de un episodio de violencia o que nos ha tocado vivir o que le va la vida a otra persona y nosotros estamos allí, obviamente nosotros tenemos que interceder, ¿no? Pero vivir ese momento sin juzgar, simplemente esto no es así y ya está, ¿no? Lo que se suele decir mucho en el chamanismo es de que el guerrero vive con impecabilidad. La idea es el no juzgar. Tú vas y, yo qué sé, por decir, se ha puesto muy de moda o yo qué sé, están golpeando a alguien, ¿no? Y yo estoy allí. Pues vale, intercedo, pero no intercedo pensando en qué bien voy a hacer o cómo o esta persona lo que es, sin juzgar. Simplemente voy a interceder para cortar algo que no debe de ser y ya está, y pasas a otra cosa, sin estar pensando en ese momento lo que pudiste haber hecho, lo que dejaste. No, un guerrero vive el momento presente y mientras más impecable sea tu acción, más energía tendrás tú en tu cuerpo luminoso y más energía tendrás tú para, yo qué sé, para hacer ejercicios de ensoñación o hacer otro tipo de cosas. Yo cuando me refiero a juzgar el bien y el mal, hay muchas veces que estamos, yo qué sé, estamos hablando y de repente viene una persona y, ay, pues fíjate que ha hecho esto y ya estamos juzgando el bien, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal. Nosotros, como siempre digo, no sabemos nosotros las circunstancias de nadie, ni a nosotros nos importa tampoco, porque el guerrero vive el aquí y el ahora, vives tu presente, no vives el presente del vecino. Y entonces, el hecho de que tú estés pensando, oh, qué mal es, por ejemplo, a las mujeres maltratadas, ¿no? Qué malo, que no sé cuánto. Mientras más lo juzguemos, más vamos a ser partícipes de episodios de violencia femenina. O sea, mientras más critiques eso, es lo que más va a llegar a tu vida. Entonces, lo suyo, yo no digo que sea algo bueno, no es bueno ni malo, simplemente es evitar esas circunstancias, evitarlas y si la vida nos pone delante algo es porque, bueno, la vida nos va poniendo pruebas y entonces es simplemente el saber pasar esa prueba, nada más, o sea, y salir lo más limpiamente posible. Y bueno, en el caso de un episodio de violencia, pues salir con el mejor bien para todos los implicados, ¿no? Eso es lo que siempre se pide. Muchísimas gracias por la respuesta. Ajo. ¿Alguien más que quiera preguntar alguna cosa? Buenas tardes o buenas noches, no sé, estoy hablando de Perú. Buenas tardes, Julio. Quiero hacer...
Una cosa que dijiste es de que uno tiene las creencias de los maestros ascendidos, de los ángeles, que a uno le hablan en el oído, y también dijiste de que con eso no se debe negociar. Yo creo que con tanta información que hay, uno no sabe con quién negociar sí o con quién negociar no. Y también junto con eso dijiste de que uno tenía que centrarse. Y te escucho decir mucho sobre el mantra del yo soy. De eso quisiera que amplíes un poco, porque a mí me parece que, claro, todos los problemas que uno tiene, de que uno puede tener posesiones, atraer cosas de antes o de ahora, pasa por ahí. Yo creo que, no sé si puedes hablar algo más sobre la dignidad, sobre el yo soy y sobre lo que has dicho, de que dónde uno tiene que centrarse para no negociar. Bueno, efectivamente yo siempre suelo decir de que, a ver, tenemos, bueno, hay muchos seres alrededor, ángeles, como le quieras llamar, ángeles, hay gente, los extraterrestres, seres ascendidos, maestros ascendidos, gurús, y yo qué sé, o hasta el propio Jesucristo. Desde el momento en el que tú adoras a alguien, estás entregándole tu poder. Y no, yo lo que digo es de que no debemos de entregar el poder a nadie, porque no hay nadie encima tuyo. O sea, el único poder que existe es el yo soy. El yo soy, yo estoy aquí, yo soy. Una vez de que tú comprendes el poder que tú tienes, porque todos tenemos ese poder, da igual todo lo demás, se acaban, es como cambias la forma de ver las cosas. Normalmente la gente, a ver, ¿qué hacen? Pues están rezando todo el día, ay, yo le voy a pedir a Jesús, yo le voy a pedir a María, le voy a pedir al maestro ascendido, yo que sé, X, le voy a pedir tal cosa. No, o sea, luego también están las otras personas que dicen, no, es que yo voy a canalizar al maestro Jesucristo o al maestro, yo qué sé. Para empezar, o sea, ninguna persona que no se mueva en esa misma dimensión en la que se movía Jesús, no puede canalizar a ningún Jesucristo. O sea, no puedes estar canalizando una energía que está por arriba de donde tú te encuentras. Es decir, si Jesucristo se encontraba aquí en el 8º piso, tú no puedes, y si tú te encuentras en el 2º piso, tú no puedes canalizar una energía de Jesucristo. Obviamente que no. O sea, eso solo lo pueden hacer personas que se encuentran en esa misma energía. Yo lo que digo siempre es no entregar el poder. ¿Por qué? Porque en lo que es la escuela chamánica, en la escuela los indios de Norteamérica, la idea es que el poder está en nosotros. Nosotros no podemos estar adorando otros seres, porque desde ese momento en el que tú adoras, tú ya estás entregándolo todo. Y para no hacerlo, por eso repito mucho el mantra de yo soy. O sea, porque tenemos que meternos, interiorizarnos en nuestra cabeza, hasta en las células, en la última molécula de tu cuerpo. Tienes que interiorizarte el yo soy. Yo soy luz, yo soy energía divina, yo soy el yo soy. Se empieza trabajando por allí. ¿Por qué? Porque eso nos permite el ir abriendo ciertos canales, el canal central, trabajos con el canal central, para que empieces a abrirte a otras, vamos a llamarle así, dimensiones, a otros estados que normalmente, que normalmente las personas comunes o que la persona que no hace ese tipo de trabajos
o ejercicios no tienen acceso, pero que todos tenemos acceso a esas energías, a esos canales, ¿no? A esas otras dimensiones, por llamarle así, ¿no? Y los primeros trabajos que se hacen es con el ensueño, o sea, el poder despertar dentro del sueño, el poder ir a esa otra dimensión, es lo que te da energía y es lo que te hace contactar con el otro lado, porque en el otro lado es donde está la verdadera magia, no aquí. Y entonces, por eso tenemos que meternos mucho en la cabeza y aceptar el Dios, diosa que nosotros somos. Porque eso nos cuesta muchísimo aceptarlo, al punto que, yo qué sé, pedimos algo y si lo pedimos siempre se lo encomendamos a la Virgen, a algún santo o a alguien. O sea, en vez de pedirlo a mi energía de yo soy, ¿no? O al espíritu, ¿no? Al espíritu que yo soy. Decir, venga, yo voy a pedir esto al espíritu que yo soy, ¿no? Porque yo tengo esa energía. Lo que pasa es que nosotros no confiamos en nuestro poder divino. Ese es el problema que tenemos. Entonces, por eso tenemos que interiorizar ese mantra, ¿no? El yo soy, ¿no? Y una vez que la gente que hemos empezado a hacer ese tipo de trabajos, empiezan a sucederte cosas, ¿no? Y empiezas a confiar en tu yo soy, en el ser que eres, ¿no? Y empieza de verdad a ocurrir esa magia que tenemos aquí dentro. Por eso es importante, ¿no? De trabajar con esa energía. Hola, Saudi. Mira, no entiendo mucho de estos temas, pero yo me recuerdo de siempre en las tribus norteamericanas que hablaban del gran espíritu o el gran Manitú. Entonces, ¿esto qué es lo que representa? Ellos en realidad, a ver, es que son tradiciones. Por ejemplo, en las tradiciones de Norteamérica, simplemente lo que es la palabra yo, mi, me, no existe esa palabra. No existe en las lenguas de Norteamérica esa palabra, ¿no? Porque allí todo es nosotros. En realidad, siempre que se habla de nosotros, ¿no? En plural, porque se entiende que todos somos esa misma energía. Entonces, allí no existe esa palabra. El mantra del yo soy o el soham es un mantra más bien de Oriente, en donde en Oriente sí que se trabaja con esta energía, porque ellos desde hace muchos años, muchos siglos, se han dado cuenta en Oriente que del poder o la fuerza que tiene el yo soy, ¿no? Da igual que le llames yo soy o gran espíritu, en Norteamérica, ¿no? Y Norteamérica era el gran espíritu igualmente, pero representa igual lo mismo, o sea, es la misma fuerza, es la fuerza colectiva. En Norteamérica simplemente es esa fuerza colectiva, en la India, por ejemplo, es esa fuerza individual, ¿no? La tuya, pero que luego, cuando se hacen trabajos en grupo, obviamente hay una fuerza colectiva, una energía colectiva que todos ponemos allí delante, ¿no? O sea que es más o menos lo mismo. ¿Nos podrías dar algún método o alguna forma para poder iniciarnos un poco más profundamente en el Soham o en el yo soy? Bueno, yo normalmente lo que trabajamos nosotros es esto, lo que había comentado antes, ¿no? Estás lavando platos, por ejemplo, o caminando, o haciendo, a ver, cualquier cosa, y simplemente estás repitiendo todo el rato, Soham, Soham, respirando, yo soy, o sea, porque el primer paso es callar esa mente. Y al principio, como os decía antes, parece, la mente te va a juzgar, te va a decir, pero tú qué estás haciendo, pero esto no sirve, pero esto no sé cuánto, esto para qué lo hago. Ese es el ego que está luchando dentro de ti, y el ego siempre va a estar luchando porque no está acostumbrado a que lo calles.
Entonces, el que tú vayas repitiendo yo soy Soham a cada instante, a cada momento, llegará un momento después de 1.000.000 de veces que lo hayas repetido, que esa mente se va a callar. Y esa mente lograrás entrar en un silencio interno, en un silencio en donde, bueno, observarás, bueno, y si haces meditaciones, si haces crillas, Sí. observarás cómo las cosas van cambiando. Como no solo dentro de ti, sino todo a tu alrededor también va cambiando. Pero la clave es el yo soy, el Soham, a cada momento, a cada instante que tú puedas, es el Soham. Es muy sencillo, no es nada muy complicado. Vale, gracias. Hola, buenas tardes, una consulta. Hola, buenas tardes. Quisiera saber cuántas recapitulaciones uno debería realizar, siendo que si son bastante poderosas, ¿debería contar con una sola? A ver, ¿cuántas recapitulaciones tendrías que hacer? ¿Correcto? Si es que, a ver, repíteme tu pregunta, por favor. Si con una sola son bastante poderosas, ¿cuántas deberían realizarse? ¿O va dependiendo? Eso depende de, a ver, cuando nunca se ha hecho trabajos de recapitulación, nosotros, por ejemplo, en la guía que yo sigo, con las personas que trabajamos, hacemos un trabajo a lo largo de un año para estar recapitulando. La tradición mexicana, la tradición de Norteamérica, siempre dicen de que no es suficiente recapitular. Recapitular, un guerrero siempre está recapitulando. Recapitulas, yo qué sé, esta tarde que dije, yo qué sé, cualquier tontería, ¿no? Estás devolviendo la energía a cada instante. Lo que sí que nosotros trabajamos, cuando nunca se han hecho esos trabajos, son recapitulaciones intensas el primer año, sobre todo para enseñarle a las personas el sistema y el método para que luego tú en tu casa, cuando tengas algún problema, alguna cosa, tú lo puedas hacer en tu casa, ¿no? Las primeras recapitulaciones tienen que ser intensas y poderosas porque el 80% de lo que somos, de adultos, es lo que hemos, hablando coloquialmente, es lo que hemos mamado de nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros hermanos, ¿no? Durante hasta los 4 o 5 años. ¿No? Y siempre pasan cosas, siempre nos pasan cosas. O incluso hay gente que, bueno, hay que recapitular, por ejemplo, si he tenido malas experiencias con mis parejas, si he tenido malas experiencias en el colegio cuando era niño, recapitular esos amigos, ¿no? A esos amiguitos que a lo mejor me hacían bullying, o a esa expareja con la que nos agarrábamos de los pelos literalmente y no nos soportábamos. Se recomienda recapitular todo, porque es la única manera en la que tú empiezas a liberarte y a soltar todo aquello. Y por eso sí, se hacen las tradiciones americanas, se hace recapitulaciones todo un año, 1 o 2 años, más o menos. Ah, perfecto. Lo que pasa es que, bueno, con esto de las intenciones, los problemas que a veces uno se va manifestando, como bien dice, con las parejas, a veces con los problemas con la propia madre o padre. Yo en escuchar charlas suyas también anteriormente, yo precisamente en vez de reservármelo, y todas estas cosas se las he ido diciendo en el caso con mi mamá, lo cual me ha permitido el que ella se vaya enterando de mis emociones. Y esto me ha ayudado a liberarme enormemente, y desde mi pecho yo siento puro amor hacia ella, y en cada vez que hay algún tipo de meditación, sanación, siempre estoy pensando en ella, y lo cual ella siente a veces. Siente todo esto. Entonces me ha ayudado muchísimo el poder soltar diciendo las cosas y liberarme de muchas emociones en corto plazo. Me refiero de febrero a la fecha,
lo cual me permitió también soltar una relación que igual como que me había estancado mucho emocionalmente, en donde ¡pum!, le tiraba pero todas las peores energías que al principio, después fui como que me empezó a dar lo mismo, y hoy en día puedo llegar a sentir un cariño por esa persona, a pesar de que no he tenido la necesidad de encontrármelo, pero nada, como que he ido soltando poco a poco todo, pero a través justamente de las meditaciones, relajándome, conectándome mucho conmigo misma. A ver, en la recapitulación, por ejemplo, como he hablado en otras ocasiones de esto, de la recapitulación, hay momentos en los que se trabaja, por ejemplo, yo qué sé, ahora pensando en la pareja, ¿no? Se hace un trabajo en donde tú tienes, o al principio focalizas que tienes a esa persona aquí delante, ¿no? Porque muchas veces cuando tenemos discusiones o cosas, muchas veces nos guardamos o nos callamos cosas, ¿no? Situaciones. En cambio, cuando estás realmente haciendo la recapitulación, estás tú sola delante de esa pareja, o de tu madre o de tu padre, y entonces es cuando el propio cuerpo, hay un momento, después de que llevas, yo qué sé, un par de horas haciendo el trabajo, hay un momento en el que tú empiezas a soltar. No solo a soltar físicamente, sino verbalmente también. Hay un momento en el que tú empiezas, hay gente que, bueno, empieza a gritar o empieza o sea, sueltan esa locura, ¿no? Realmente te permites ser. Y eso es cuando, ahí es cuando realmente está siendo el poder, la recapitulación, su poder, ¿no? Porque es cuando realmente ahí ya estás soltando, ¿no? Está muy bien esto que dices, ¿no? De yo no me callo y le hago partícipe a mi madre, ¿no? Le digo esas cosas. Eso está muy bien y seguramente, es claro que ayuda. Lo que pasa es de que hay cosas que tu inconsciente, tu subconsciente siempre se va a guardar. Cosas que obviamente no vas a hacer capaz o vas a pensar o tu mente va a juzgar de, bueno, no, mejor se lo digo de esta manera para que no le duela, ¿no? En cambio, cuando tú estás en la recapitulación sola delante de esa persona, es cuando realmente te atreves a decir las cosas que nunca te has atrevido a decir, ¿no? Hay gente que, bueno, es que hasta insultan al padre o a la madre, ¿no? Y que, a ver, bueno, en sus discusiones o conversaciones, claro, yo he soltado y lo he dicho como lo he sentido, porque el dolor lo sentí antes como en el pecho siempre. Entonces, justamente lo solté como lo sentía, como cuando usted conversaba justamente que había situaciones en que uno, ¡ay!, como que quisiera como estrangularla. Claro, eran como esas sensaciones que a veces en situaciones como que las sentía, entonces como que me ardía así cualquier situación, entonces por lo mismo sí. Logré y eso ayudaba mucho la relación que tenemos. Claro, claro. Y ella se ha podido enterar de que efectivamente yo la quiero y la amo mucho. Entonces eso nos ha acercado mucho más a ser más abiertas, a hablar muchos temas que hemos saneado temas desde que yo estoy pequeña, situaciones que quedaron como ahí, siempre como espinitas guardadas, todo eso ha salido a relucirse y eso nos ha permitido mejorar enormemente y con la fin de poder soltar y seguir creciendo, porque son como estancas que uno va teniendo. Sí, así es. A ver, eso está muy bien, repito, eso está muy bien y claro que ayuda mucho, cambia tu entorno. Cuando se hace esos tipos de trabajos con la recapitulación, no solo estás mejorando, que es esa parte que tú dices, mejoras esa relación, ¿no? Sino, como os he comentado otras veces, ¿no? Si nosotros tuviéramos esa fuerza para ver, como ven los antiguos chamanes, por ejemplo, veríamos de que todos estamos conectados por unos filamentos que más o menos salen de la altura de nuestro plexo solar, en donde estamos conectados con todas las personas con las que nos relacionamos. Esos filamentos llevan cierta energía y en donde cuando tú
te has enfadado con alguien o cuando has tenido un mal encuentro con alguien, esa persona de alguna manera te lanza en su filamento, es como, se ven como unos chicles más o menos, como algo pegajoso en nuestra envoltura luminosa, se ve como chicles, ¿no? Entonces, lo que tú haces con la recapitulación es el quitarte esos chicles, el quitarte todo ese pegote que tienes allí para que tu ser luminoso, tu envoltura luminosa vuelva a ser la que era cuando tenías 5 o 7 años, vuelvas a tener esa fuerza. ¿Cómo se ve, cómo se observa eso, cómo lo sé eso? Porque eso lo observas cuando empiezas a ver que estás viviendo en esta realidad y que tú dices o pides X cosa y eso se conserva. Ahí es cuando te das cuenta de la fuerza, la energía que estás teniendo en esos momentos, cuando ya has soltado todo eso, ¿no? Si todavía tengo en mi vida episodios o situaciones que parece que estoy repitiendo, que tuve hace 20 años con mi madre, pero ahora lo he repetido con una amiga, o tuve con una pareja y ahora la vuelvo a tener con otra pareja, situaciones parecidas, entonces ahí hay algo que no está funcionando, que no se está haciendo la recapitulación tal como debe de ser. Porque el fin último es que esas situaciones no se vuelvan a repetir, que no las vuelvas a tener a lo largo de tu vida. Saude, y cuéntanos un poquito de qué va a ir el taller que vas a hacer la próxima semana, porque tiene un poco que ver con todo esto que estamos hablando de los nudos emocionales. Exactamente. Pues bueno, vamos a hacer un taller el sábado 23, me parece, 24. No sé, bueno, a ver si Marta ahora nos confirma. Sábado 24 a las 6:30 de la tarde. Efectivamente, vamos a tener un taller el sábado en donde, bueno, vamos a aprender algunas pequeñas técnicas, vamos a hacer algún trabajo para trabajar el desapego, trabajar, bueno, soltar estos pequeños nudos que tenemos, ya sea con personas, con situaciones, con objetos, cosas que no nos permiten llevar nuestro día a día con naturalidad, ¿no? Entonces vamos a aprender ciertas técnicas, como todos os comento, estamos empezando, vamos a ir poco a poco, vamos a ir subiendo de dificultad. Estos son los primeros trabajos que estamos haciendo y bueno, vamos a hacer alguna meditación, vamos a aprender a hacer alguna meditación para callar el lorito interno y cositas de poco a poco. Vamos, es un tallercito que va a durar 2 horas y media, 2 horitas, 3 horas más o menos. Y bueno, y que os esperamos allí a todos los que os apetezca participar en este trabajito que vamos a empezar todos en grupo. Todavía no lo han puesto en el temario de Eureka, ¿cierto? Sí, está. Está ya. ¿Está? Sí, lo tenéis disponible en la plataforma si queréis echar un vistacito más a toda la información. Está en la plataforma. De todas maneras lo pasaré por los grupos para que tengáis más información. Pero sí, está todo puesto, chicos. Ya, gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, Saude, ¿qué tal? Hola a todos. Quería, una pequeña duda, que a lo mejor un poco tonta. Empecé un poquito más tarde y cuando te refieres a escribir y escribir y escribir, alguna vez he hecho algún trabajo al respecto, pero en concreto aquí, por ejemplo, tú te refieres a escribir, por ejemplo, todo lo que quieres quitarte, todo lo que te sobra, o estabas hablando escribir en plan
artístico, pues me viene una poesía, me viene yo qué sé, lo que sea, o no sé. Ahí me he perdido y no lo he cogido ya bien todo el rato, ¿sabes? Perdón, gracias. ¿Tú estuviste en el taller que hicimos de recapitulación? No. Vale. Es Claro. que allí En el hicimos animal. algunas directrices, vale. Va, En ese vale. taller de recapitulación hicimos algún ejercicio sobre el escribir, ¿no? Ya. Sí, a ver, cuando me refiero a escribir, es escribir, o sea, no en plan poético, no, tú te sientas a escribir y escribes, ¿no? Y estás ahí escribiendo, bueno, 20 minutos, media hora, pero sin parar, ¿no? Sin dejar que entre la mente. Lo que te venga, así a la cabeza, da igual. Claro, da igual, al principio el ego siempre te va a juzgar y va a decir, ostras, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás no sé cuánto? Da igual, como si quieres escribir el gato negro. Vale. Pero tienes que escribir Vale. y eso. O sea, en ese taller de recapitulación dimos algunas directrices de cómo hay alguien, me parece que se hizo un trabajo sobre eso. Ya, y es que me apunté a uno que al final se eliminó porque no había gente, y sí el del animal protector o no sé cómo se llamaría, pues ese sí, pero sí me encantaría participar. Muchas gracias. Te sigo. Vale. Os sigo. Venga, muchas gracias. gracias, Ajo. Ajo. Bueno, pues si os parece vamos a ir cortando, chicos, porque son las 8:30. Es que estamos tan a gusto que nos tiraríamos aquí contigo 3 horas, pero tenemos que hacer otras cositas. Así que muchísimas gracias a todos, muchas gracias, Saude. Y nada, estamos en contacto. Para cualquier cosa, pues os contactáis conmigo, si alguien se anima para el sábado que viene. Y nada, Saude, pues como siempre, un placer. Pues Marta, muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros por haber participado. Y nada, os esperamos en el taller del sábado